El deseado de todas las gentes. Capítulo 22. Encarcelamiento y muerte de Juan. En las profundidades de una mazmorra oscura, Juan el Bautista se arrodilla en oración. Su voz, que una vez resonó con fuerza en el desierto, ahora es apenas un susurro en la penumbra de su celda. El profeta que preparó el camino para el Mesías se encuentra ahora encadenado, víctima de su propia integridad y valentía. Juan había osado denunciar el pecado de Herodes y Herodías, una unión ilícita que desafiaba la ley de Dios. Su voz, clara y firme, se había alzado contra la injusticia, sin importar el rango o poder de quienes la cometían. Pero el precio de su fidelidad fue alto. El encierro en la fortaleza de Maqueronte, lejos de la luz y la libertad que tanto amaba. En la soledad de su confinamiento, Juan enfrenta una prueba aún más dura que las cadenas que lo atan. El silencio y la oscuridad se convierten en un terreno fértil para las dudas. ¿Acaso se había equivocado? ¿Era Jesús verdaderamente el Mesías prometido? Las preguntas asaltan su mente, como sombras que amenazan con eclipsar su fe. En su angustia, Juan envía a sus discípulos a buscar respuestas. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?, preguntan a Jesús. La respuesta del Maestro no llega en forma de argumentos o explicaciones, sino de obras. Ante los ojos asombrados de los mensajeros, Jesús sana a los enfermos, da vista a los ciegos y proclama las buenas nuevas a los pobres. El mensaje de Cristo para Juan es a la vez un consuelo y un desafío. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Con estas palabras, Jesús revela la naturaleza de su reino, un reino de misericordia y no de violencia, de sanidad y no de venganza. Juan debe comprender que el camino del Mesías no es el que él esperaba, sino uno mucho más profundo y transformador. Mientras Juan lucha con estas verdades en la oscuridad de su celda, Jesús se dirige a la multitud. Su voz se eleva, llena de emoción y respeto, al hablar de aquel que le precedió. ¿Qué salisteis a ver al desierto?, pregunta. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre vestido de ropas delicadas? No, les dice. Juan es más que profeta, el mayor entre los nacidos de mujer. El elogio de Cristo resuena con fuerza, exaltando la fidelidad y humildad de Juan. Aquel que se consideraba indigno de desatar la correa de las sandalias del Mesías es honrado por el mismo Hijo de Dios. La voz que clamó en el desierto ahora es aclamada por la voz eterna. Pero mientras Jesús pronuncia estas palabras de alabanza, en el palacio de Herodes se teje una trama siniestra. Es el cumpleaños del rey, y el vino fluye libremente en un banquete de excesos. La música y las risas llenan el aire, creando un contraste grotesco con la soledad de la celda de Juan. En medio de la celebración, una figura grácil se desliza al centro del salón. Es Salomé, la hija de Herodías, que danza con movimientos seductores ante la mirada lasciva de Herodes y sus invitados. El rey, embriagado por el vino y la lujuria, hace una promesa temeraria. Pídeme lo que quieras, y te lo daré hasta la mitad de mi reino. Las palabras apenas han salido de sus labios cuando Salomé, instigada por su madre, pronuncia su cruel petición. Quiero que me des ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El silencio cae sobre el salón como un manto helado. Herodes, atrapado por su propia palabra y el temor al qué dirán, cede a la demanda macabra. En la mazmorra, Juan espera. Quizás percibe que su hora ha llegado. Con dignidad y serenidad, enfrenta a sus verdugos. La espada cae, y la voz que proclamó la venida del Cordero de Dios es silenciada para siempre en este mundo. La cabeza del profeta es presentada en una bandeja, un trofeo grotesco de la maldad humana. Herodías se regocija en su venganza, creyendo haber acallado para siempre la voz que la condenaba. Herodes, sin embargo, es atormentado por el remordimiento. La imagen de Juan lo perseguirá hasta el fin de sus días.
un recordatorio constante de su debilidad y su pecado. Pero mientras el cuerpo de Juan yace sin vida, su espíritu descansa seguro en la promesa de Dios. Aquel que vivió para la verdad, murió por ella, sellando con su sangre el testimonio de su fe. Juan ha completado su carrera, ha guardado la fe, y ahora le espera la corona de justicia que el Señor, juez justo, le dará. La vida y muerte de Juan el Bautista nos enseñan una lección profunda y desafiante. Seguir a Cristo no es un camino de comodidad y gloria terrenal. Implica sufrimiento, sacrificio y, a veces, la entrega de la propia vida. Pero también conlleva la honra más alta: compartir los padecimientos de Cristo. Juan, en su fidelidad hasta la muerte, se convierte en un ejemplo luminoso para todos los creyentes. Nos muestra que la verdadera grandeza no reside en los honores del mundo, sino en la fidelidad a Dios y a su llamado. Su vida nos desafía a examinar nuestras propias vidas, a preguntarnos si estamos dispuestos a alzar nuestra voz contra la injusticia, aun cuando eso signifique enfrentar la persecución. El martirio de Juan no fue el fin de su mensaje, sino su amplificación. Su testimonio, lejos de ser silenciado, resuena a través de los siglos, inspirando a generaciones de creyentes a vivir con integridad y valentía. La voz que clamó en el desierto sigue preparando el camino del Señor en los corazones de quienes escuchan su historia. Mientras reflexionamos sobre la vida de Juan el Bautista, somos llamados a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a ser fieles hasta el final, sin importar el costo? Podemos, como Juan, señalar a Cristo y decir: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El legado de Juan nos recuerda que nuestras vidas están en las manos de Dios. Aunque enfrentemos pruebas y persecuciones, podemos confiar en que nuestro Padre Celestial nos sostiene. La muerte de Juan no fue una derrota, sino un triunfo de la fe sobre el miedo, del amor sobre el odio. Que la vida de Juan el Bautista nos inspire a vivir con valentía y fidelidad. Que su ejemplo nos motive a ser voces que claman en el desierto de nuestro tiempo, preparando el camino para el reino de Dios. Y que, como Él, estemos dispuestos a disminuir para que Cristo pueda ser exaltado en nuestras vidas y en nuestro mundo. Así termina la vida de Juan el Bautista, fiel hasta el final. Aunque su voz fue silenciada, su mensaje aún resuena. Su ejemplo nos recuerda que seguir a Cristo tiene un costo, pero también la promesa de un galardón eterno. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a seguirnos para descubrir más capítulos de El deseado de todas las gentes. Suscríbete, comparte este video y ayúdanos a que más personas conozcan la verdad que transforma vidas.